Bueno, para que nos puedas hablar acerca de esta reunión, primeramente, ¿qué tuvieron, qué sacaron de primera conclusión, si se puede decir de esa? Bueno, hoy nos reunimos las veintena de asociaciones de jubilados y pensionados del IPS para tocar el proyecto de ley, analizar y tomar una decisión del proyecto de ley que se va a presentar al Congreso, donde uno de sus puntos es el tema del periodo de referencia, que es ese de 3 a 10 años. Pero tiene otros aspectos también que merecen la pena ser analizados, algunos muy buenos que apoyamos plenamente, como mejorar los ingresos para el Fondo de Salud, claro que estamos de acuerdo, pero también hay otras disposiciones que estamos totalmente en desacuerdo porque van a perjudicar mucho al servicio de salud principalmente. Al servicio de salud es lo que va a afectar, dijiste, doctor. Sí, hay una modificación en el artículo 14 del proyecto de ley donde el seguro de salud de IPS se abre a toda la población. Vos sabés que el seguro de salud de IPS es, digamos que es exclusivo para los aportantes y solamente en cuestiones de urgencia se atiende a no asegurados y contra un arancel. Esta modificación que se plantea ya elimina la palabra servicios de urgencia y dice que son servicios médicos y atención en general a la población. Ahora, eso nos parece muy peligroso, ¿eh? ¿Y en ahora, la práctica doctor, cómo sería eso? Doctor, una locura esto que se plantea. Ni por tanto, escuela vende gato y atende por ahí, no hay remedio para los aportantes, quiere decir para la población en general. Y sí, es un planteamiento equivocado que hay que revisar, que es lo que nosotros estamos pidiendo, debatir ese y otros artículos más, porque si no hay luego capacidad de respuesta para la población asegurada, imagínate que se abra a toda la población. Nosotros los jubilados y los asegurados en general, ya no vamos a competir entre nosotros por un turno a 6 meses, sino con la población en general. Hay que tener mucho cuidado con eso y no sé a qué política de gobierno responde, a la apertura a un sistema único de salud. Queremos hablar del tema con las autoridades. Justamente iba a consultarle cómo sería en la práctica, según por lo menos el proyecto, esa apertura, eventual apertura. Y es así como te dije, hasta hoy el IPS puede atender a cualquier prójimo que no sea asegurado en una cuestión de urgencia. Claro. Por ejemplo, esa señora ahí en Barrio Obrero que se rompió la pierna, claro, para no entrar en omisión de auxilio. Pero eso es una cuestión puntual. A lo mejor pueden darse casos inclusive muy masivos, como el caso de Icuabolaño, fue también una cuestión de urgencia y se atendió a toda la gente. Eso hizo el IPS en aquel año. Pero servicios de urgencia. Otra cosa es cuando decís atención médica y servicios en general. De acuerdo a los médicos con lo que hemos consultado, eso se refiere a internación, hospitales, medicamentos, laboratorios, todo lo que tiene derecho un asegurado. Claro que la norma dice que serán arancelados, quiere decir que se va a costear y se le va a cobrar. ¿O cómo que le vas a cobrar una cuestión de urgencia de millones de guaraníes a un prójimo? O si el Ministerio de Salud te envía su demanda no cubierta, te envía, ¿a quién le vas a cobrar? ¿Al Ministerio de Salud si no paga luego su deuda? Claro. O sea, es un salto al vacío y no estamos de acuerdo. O sea, alguien tiene que aportar aunque no esté, digamos, dentro del IPS o en ese caso, o sea, le están pidiendo a la gente o le pedirían eventualmente a la gente que aporte también. No, es para no aportantes, es para no asegurados. O sea, se está induciendo. Y sí, pero ¿cómo se va a costear eso, don Pedro? Ese es el tema. O sea, alguien va a tener que costear eso, alguien va a tener que aportar dentro de todo. Y el que está aportando es el asegurado y el jubilado. Y toda la vida hemos aportado para ese seguro de salud, que es, por decirlo de alguna manera, nuestro, de los aportantes. Ahora se abre a no aportantes para atención y servicios médicos en general. Esa frase es letal, es muy peligrosa. Además, se está induciendo a la informalidad, porque una persona que no tiene seguro social de IPS, ¿para qué va a querer inscribirse si ya con este artículo va a poder tener acceso a todos los servicios no siendo asegurado? Ahora, voy a redoblar la apuesta, doctor. Yo voy a dejar de pagar. Sí, igual me van a tener que atender con ese artículo.
las patronales van a dejar de pagar. Sí, igual le van a atender a mi trabajador. Por eso digo, se induce a la informalidad. Yo creo que la intención allá en el fondo habrá sido obtener mejores recursos, más recursos para el seguro de salud, cobrando servicios a no asegurados. Pero debe limitarse a casos de urgencia, no abrir a servicios y atención médica en general. Es un concepto prácticamente todo. Y ahí la cosa se desborda. Yo creo que es muy peligroso y hay que revisar ese proyecto, ese artículo del proyecto de ley, así como otros que también están en ese proyecto. Y con respecto a lo que es con cuánto te podés jubilar, para hablarlo así, más básicamente, para que la gente lo pueda entender, según lo que tenemos de información de los últimos 3 años, con ese dinero que vos venías cobrando de tu trabajo, con ese es lo que te jubilabas. Ahora, ¿qué es lo que se propone, doctor? Bueno, hoy vos te jubilás con el promedio de tus últimos 36 meses de salario, menos el mes de retiro, el último. Sí. Lo que se hace es, se suman los 36 salarios de tus últimos 36 meses y se dividen entre 36. Y ese resultado es tu haber jubilatorio. Como hay mucha gente que hace trampa, en el sentido de que durante 22 años cotiza sobre salario mínimo y los últimos 3 años se sincera, se convierte en gerente y pasa a ganar 8 o 9 millones. Entonces el instituto dice, y con mucha razón dice en ese caso, que se le hace trampa al modelo. Pero eso se puede solucionar con una cuestión de control de las aportaciones mucho antes de los 3 años. Vos ya podés saber qué empresa está subdeclarando, pero no tratar de... Yo creo que esa es la primera solución, no una modificación de ley en la que si vos haces las simulaciones, le beneficia a algunos el promedio que ahora va a ser de 10 años, no va a ser más de 3 meses, va a ser los 120 meses anteriores a tu retiro. Le beneficia a algunos, pero le perjudica a otros, porque no todos los trabajadores tienen el mismo comportamiento salarial en los últimos años. Algunos realmente tienen una curva ascendente salarial, otros descendente, y algunos son como un electrocardiograma, suben y bajan. Entonces no podés establecer una regla única de 10 años para todos cuando hay demasiadas particularidades y podés perjudicar a mucha gente. ¿Hay datos, por ejemplo, de cuánta gente altera en ese sentido lo que percibe 3 años antes de jubilarse? Mira, en mi experiencia en el IPS había mucha gente, pero no llegamos a cuantificar porque se solucionaba de 2 maneras. Uno, haciendo un control de antes de los 3 años. Se miraban hasta 5 o 6 años antes y ahí vos ya veías que el trabajador estaba con un salario mínimo y luego picaba hacia arriba de repente. Entonces se podían tomar medidas administrativas. Y otros que sí realmente incurrían en ese fraude, porque es un fraude realmente, una subdeclaración es un fraude, pero se castiga al trabajador cuando realmente hay que sancionar a la empresa, que es la que permite eso, porque es la empresa la que subdeclara. En otros países donde también existen periodos de referencia, se llaman, más de 10 años, como Uruguay, por ejemplo, 10 años, o es más, los 120 mejores salarios de toda la vida laboral de la persona. Ah, mira. En otros países, el problema es la gradualidad de aplicación, es decir, un cambio así de las reglas de juego. ¿Cómo se aplica? ¿A los nuevos, a los que ya están, a los que vendrán? ¿Cuál es la metodología de aplicación? Nosotros, o yo particularmente, siempre recomendé que durante un periodo de 7 años, que es el tiempo que tardaría en pasarse de 3 años a 10 años, se hagan siempre 2 cálculos, uno con 3 años y otro con 10 años. Y el que mejor sale es el que se le paga al trabajador durante el periodo de transición. La otra modalidad es que no se aplique a los que ya están jugando con la regla de juego de 3 años, sino a los que hoy empiezan a trabajar. Claro. Esas son las modalidades de aplicación gradual que por lo visto no se analizaron. Y eso se tendría que hacer a los que están ya
en marcha de la jubilación, no los que están por jubilarse, porque tal vez pueda llegar a tener ese ascenso que merecidamente consiguió, pero hay otros avivados que de esa manera buscan jubilarse bien, a costa de muchos que están tratando de llegar a esa buena jubilación, doctor. Sí, se dan muchas particularidades, la casuística es enorme, por eso es que no se puede establecer una regla única para todos. Hay que únicamente buscar una aplicación que sea justa, y aquel que en los últimos 3 o 4 años o 2 años realmente llega a un cargo superior y a un salario superior, o en los últimos años de su vida laboral se esfuerza y consigue otro trabajo y duplica su salario, ¿por qué le vas a castigar? Claro. Pero también hay situaciones de aquellos que toda su vida subdeclararon y justo en el mes 37 pasan a sincerar, entre comillas, su salario. De todo hay, pero no puede establecer una norma única tan tajante para situaciones tan disímiles, tan diferentes. Se tiene que estudiar caso por caso, porque imagínate, a mí que me costó toda la vida levantar cables, hacer de todo un poco, y de repente me llega finalmente cerca de mi jubilación el tan ansiado ascenso, que todos soñamos con eso y puede pasar. Y que te llega un buen sueldo, te dice, bueno, hiciste un buen trabajo, está por llegar a la jubilación, nosotros te apreciamos aquí en la empresa y por eso hoy te vamos a ofrecer un ascenso con este sueldo. Ahí... Eso es perfectamente lícito, no hay nada punible allí que te quieran premiar. Claro. Lo que voy a llamar es una curva salarial ascendente, donde a medida que te acercas sube tu salario, o vos conseguís trabajar en otro canal también, entonces duplicás tus ingresos, y está bien, porque ese va a ser tu promedio para el resto de tu vida cuando ya no trabajes, ese va a ser tu ingreso. Sí. Esas son las situaciones que se dan y que, bueno, tienen que estudiarse mejor, me parece, para combatir la subdeclaración. Claro, pero acá hablamos de un eventual fraude, ¿verdad? Claro. De hacerme figurar tanto cuando yo cobro tanto. Por ahí va, don Pedro. Claro, ¿verdad? Lo sospechoso vendría a ser, yo vengo ganando casi toda la vida un sueldo mínimo, mismo puesto, misma cosa, y de repente cuando voy a llegar a los últimos 3 años para llegar a la jubilación, ¡pum!, asciende de manera considerable. Ahí es lo que llama la atención. Ahí llama la atención, pero a lo mejor para solucionar ese problema no necesitas una ley, sino hacer un control previsional administrativo de la historia salarial de tus trabajadores. Claro. Si hace 10 años empieza a subir porque realmente se le nombra jefe de sección, jefe de departamento, gerente, etcétera, bueno, y está demostrado con papeles, ¿por qué le vas a castigar? Me refiero a castigar porque al extender a 10 años, el promedio tiende a disminuir. Al ser mayor el divisor, pues el resultado es un poco menor, tiende a disminuir. Entonces, dice el proyecto que los salarios anteriores de hace 10, 9, 8 años hasta el año 4 serán actualizados. Y está bien, serán indexados, es decir, vendrán a valores actuales para evitar justamente esa depreciación, esa desvalorización. Pero lo que no estamos de acuerdo es que el mecanismo de actualización queda librado al Consejo de Administración. Nosotros creemos que ya tiene que estar en la ley la fórmula de actualización para que realmente sea algo transparente y que todos sepamos de entrada. Totalmente, no después que te vengas a encontrar con una sorpresa. En los papeles son lo que hablan cuando... Ahí sobre los 45, no, déjate. Tiene que estar ya bien estipulado, bien claro, nada de suspicacia ni que llegue a la duda. Tiene que ser claro todo esto, porque se está hablando de la plata del aportante, del jubilado, que ¿quién no espera jubilarse para poder descansar y cobrar su platita? Después de tantos años de trabajo. Sobre esto van a hacer una... Sí. Lo que quiero agregar es más todavía cuando en estas materias de jubilaciones, de seguridad social, de números, los números y las fórmulas tienen que estar en la ley. No las vayas a dejar al arbitrio de un consejo de administración de IPS, que sabemos bien que es un consejo político.
que no responde realmente a los intereses de los aportantes, sino más bien a intereses coyunturales de la política del momento o del gobierno de turno del momento. Entonces creemos que en la ley ya debe estar la fórmula de actualización y no dejarla al arbitrio de quién sabe quién va a estar en el Consejo de Administración cuando vos llegues a tus 25 años. Ahora, doctor, por último nada más, saliendo un poco del contexto de esto que estamos hablando, más temprano estábamos con un contacto en vivo desde el IPS con una señora que pedía una válvula pediátrica para su hija, que no le pudo costear el IPS. Incluso hablaba de pañales, guantes, vacuna pediátrica que tenía que tratar de conseguir. ¿Cómo es posible eso desde tu punto de vista, desde tu opinión, experiencia como que fuiste gerente de prestaciones económicas, que pueda llegar a pasar eso? Porque uno aporta al IPS con la esperanza de que el día que necesite pueda ir y encuentra, y no que tenga que salir nuevamente. Nosotros con mil gusto vamos allí, vamos a escuchar todo, pero que tenga que salir otra vez a pedir ayuda, siendo que vos estás aportando. ¿Cómo puede llegar a suceder esto, doctor? Bueno, hay que darle cierta razón a los administradores del régimen de salud, del seguro de salud del IPS, en el sentido de que es un problema de dinero. El diseño financiero del IPS data de 1950, donde se previeron recursos para un programa de salud que, digamos que para 100.000 asegurados, para un rayo X, para 20 medicamentos. Ahora hablamos de 1.600.000, 700.000 asegurados. Hablamos de una tecnología médica de punta, carísima, y hablamos de cerca de 500 medicamentos, muchos de ellos muy caros. Evidentemente ese diseño financiero quedó desfasado, quedó rebasado. Pero ahí viene nuestra crítica. Si a vos la plata te entra justito para aguantar, ahí es cuando tenés que apretar los criterios de no corrupción, de no despilfarrar y de calidad del gasto. Faltan medicamentos porque la calidad del gasto es malo, se gasta. Los pocos recursos que van a salud se gastan seguramente en cosas superfluas y no necesarias. Hay que rediseñar el financiamiento del seguro de salud, pero por sobre todo, la llave para todo ese rediseño pasa por la gobernanza del IPS. Hay que cambiar la forma en que son electas las autoridades, no más a dedo por el poder político de turno, porque ahí es cuando se corrompe y aparecen las licitaciones para los amigos y las sobrefacturaciones de todo. Por ahí empieza el tema, pero ahora estamos queriendo, con estos proyectos de leyes, como te decía, ponerle parche otra vez a un casco que hace agua. Habría que trabajar sobre un modelo realmente sólido del seguro de salud. Y eso fundamentalmente requiere una decisión política muy fuerte, institucional, una política institucional muy fuerte en descentralizar realmente el seguro de salud. Todavía hoy alguien que se accidenta allá en el fondo del país tiene que venir urgente a Asunción, porque aquí están los médicos, aquí están las válvulas, aquí está todo. Deberían estar por lo menos. IPS tiene que descentralizar su seguro de salud empoderando a los diferentes polos del país para que trabajen en sus propios seguros sociales, en sus localidades. Exactamente, don Pedro, también. Y por último, ultimísimo ya, sí, definitivamente anuncian también una movilización para el día jueves ahí frente a la Caja de Jubilaciones, si mal no estoy. Sí, el jueves 6 de junio convoca la Asociación de Asegurados de IPS, preside el doctor Eduardo Aguayo, es de los activos. Tienen también su ala de jubilados y nosotros los jubilados, la veintena de asociaciones de todo el país, vamos a plegarnos a esa marcha para reclamar lo que a nosotros nos está preocupando, a nosotros los jubilados. Y te menciono 2 puntos nomás. Uno, el aguinaldo de fin de año de los jubilados está en duda. Está en duda, ¿no? Y está en duda también particularmente el mecanismo de ajuste de los haberes jubilatorios. Si va a ser por el IPC de este año, se nos va a ajustar un 1% seguramente. Y eso no paga ni el pasaje para ir a comprar un remedio. Claro. Entonces queremos también llevar nuestras protestas, las que nos preocupan a nosotros los jubilados. ¿Han solicitado hablar también con el presidente del Congreso? ¿Qué hay de datos sobre eso?
No, lo que estamos firmando y presentando al presidente del Congreso, que no sé si es el senador Basilio o es el, no sé quién va a ser, pero vamos a presentarle una nota pidiendo una audiencia pública o 2 audiencias públicas cuando se presente este proyecto de ley, por lo menos para exponer estos puntos de vista. Nosotros no queremos trabar las reformas que son necesarias, como eso de fortalecer los recursos del seguro de salud. No queremos trabarnos, no somos el palo en la rueda por hacerlo nomás. Queremos fortalecer el modelo de reparto solidario del IPS, especialmente en el tema salud. Pero para eso los proyectos de leyes no tienen que hacerse entre 4 paredes, tienen que hacerse con participación de nosotros, los que pusimos la plata toda la vida. Totalmente. Doctor, muchísimas gracias por la atención y en cualquier momento vamos a volver a conversar con usted, que entiende mucho acerca del tema y realmente la gente merece saber qué es lo que va a pasar con los fondos jubilatorios y también con la atención. Muchísimas gracias.